Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por conectarse a esta transmisión y hoy vamos a compartir acerca de un tema que es un tema de actualidad derivado de que en este momento pues estamos en un proceso electoral aquí en Guatemala y hoy vamos a abordar el tema al respecto de si Dios, la Iglesia y los cristianos no se deben mezclar con lo político. Pero antes de ello vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que tú nos permites de poder escudriñar tu palabra, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo y por tu palabra, Señor, para poder desarrollar el tema que nos hemos planteado el día de hoy, Señor, y que sea un tema de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, rompa toda fortaleza, todo argumento y toda mentira que el diablo haya levantado en nuestras mentes, Señor, que se esté oponiendo a tu propósito, a la obediencia, a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. En cuanto al tema de que Dios, la Iglesia y los cristianos no se deben mezclar con lo político, está sustentada esa posición en 4 argumentos que son totalmente falsos que el día de hoy vamos a comenzar a analizar. Esos 4 argumentos son el cristoplatonismo o la visión cristoplatónica del mundo, de la vida de Dios, de la vida del creyente. Luego está la falsa equiparación de Dios, la Iglesia y el cristiano, como si las 3 cosas fueran lo mismo. Luego la expresión al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y el cuarto argumento es que el reino de Dios no es de este mundo. Comenzando con el primer argumento, que es el argumento del cristoplatonismo, primero tenemos que entender qué es el cristoplatonismo. El cristoplatonismo es la introducción de la filosofía griega dentro de la interpretación de la palabra de Dios. Para comenzar, la palabra de Dios no debe interpretarse, la palabra de Dios debe entenderse tal cual está escrita. ¿Por qué? Porque el Señor no es un Dios de confusión, es un Dios de claridad, y Él escribió la palabra de una manera que aún el de más simple entendimiento la pudiera entender, de tal manera que no requiere ninguna interpretación. Eso es lo primero. Lo segundo es que la Biblia viene desde una cosmovisión específica, y el platonismo es una cosmovisión totalmente contraria. La Biblia viene desde la cosmovisión de que Dios es el todo de todo, en tanto que la filosofía griega pone al ser humano como el todo de todo. Entonces son 2 cosmovisiones completamente diferentes e incluso antagónicas, pero el cristoplatonismo es como la pretensión de una síntesis de 2 cosmovisiones que son totalmente contrarias, y como resultado de ello lo que produce es una perspectiva equivocada de lo que dice la palabra de Dios. En tercer lugar, el cristoplatonismo declara que todo lo que es espiritual, eclesiástico, es sagrado y es de Dios, en tanto que todo lo que no es espiritual, eclesiástico, es decir, todo lo del mundo natural, todo lo del mundo social, todo lo que es humano, un producto humano, es malo, es del diablo, y por lo tanto no deben mezclarse. De esa cuenta, entonces, esta perspectiva atribuye a que lo político es humano, y siendo humano es del diablo y por lo tanto es malo, en tanto que Cristo, la Iglesia y el cristiano son buenos y por lo tanto no tienen que mezclarse el uno con el otro. Sin embargo, bíblicamente hablando, este argumento es totalmente falso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la Biblia, nos dice claramente en Romanos capítulo 11, versículo 36, en primer lugar, que todo lo que hay en la tierra, es decir, personas, naturaleza, circunstancias, sistemas, estructuras, actividades, etcétera, todo fue creado por Dios, de Dios y para Dios.
número uno. Número dos, en Génesis capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios también es muy clara que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en segundo lugar, en Génesis capítulo 1, versículo 31, la palabra de Dios dice que todo lo que Dios creó es bueno y bueno en gran manera. El diablo no es propietario de nada. En todo caso, el diablo es usurpador de las cosas que Dios creó. Es corruptor de las cosas que Dios creó, pero eso no quiere decir que sean del diablo. Son de Dios, hechas por Dios y para Dios. En la crucifixión, asumiendo que el diablo es un usurpador y que el diablo usurpó la autoridad de todas las cosas que le habían sido confiadas a Adán en el Edén, y entre ello lo político, asumiendo que el diablo tomó el control de eso, la palabra de Dios también en Colosenses capítulo 2, versículo 15, nos enseña que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Es decir, les quitó todo derecho legal para seguir usurpando lo que no era de ellos, lo que era de Dios. Y en Mateo 28, 18 la palabra de Dios nos dice que esa autoridad que le pudo haber, que se le quitó a los principados y a las potestades, incluyendo el diablo, le fue entregada a Jesús. Y Jesús la delegó en su iglesia, como nos lo enseña Mateo 28, versículos del 19 al 20. Y por el otro lado, en Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10, la palabra de Dios nos dice que una vez que el Señor Jesucristo resucitó, cumplió su misión aquí en la tierra, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se debe doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y eso implica que todo debe estar sujeto a Cristo. De hecho, la palabra de Dios es lo que nos enseña en Colosenses capítulo 1, versículo del 18 al 20. Dice la palabra que Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En este pasaje nos dice claramente que Jesús es el principio de todas las cosas, el primogénito de entre los muertos, el primer resucitado, para que en todo tenga la preeminencia. Y eso de en todo también incluye el área de lo político y lo gubernamental. Es decir, en el área de lo político y lo gubernamental, el Señor debe tener la preeminencia, no la corrupción, la impunidad, no los métodos y los sistemas del mundo, sino el Señor Jesucristo, por un lado. Y por el otro lado, nos dice este pasaje de Colosenses 1, 18 al 20, que Jesús en la cruz del Calvario reconcilió consigo mismo todas las cosas, es decir, creó las condiciones para que todas las cosas sean alineadas a lo que es su palabra, su propósito, a lo que es el diseño original para el cual fueron creadas todas las cosas. Por el otro lado, en Romanos capítulo 8, versículo 19, primero en 2 de Corintios 5, 17 y 18, la palabra de Dios nos asigna a nosotros el ministerio, ese ministerio de la reconciliación de todas las cosas con Cristo. Dice la palabra en 2 de Corintios 5, 17 y 18, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, nosotros los creyentes somos llamados a reconciliar todas las cosas con Dios, y eso implica las estructuras sociales, los sistemas sociales, la educación, la ciencia, el arte, la cultura, la recreación, los negocios, la producción e incluso lo político y lo gubernamental. Y Romanos 8, 19 al 21 nos confirma ese llamamiento del Señor, porque ahí la palabra de Dios nos dice que la creación entera
está esperando la manifestación de los hijos de Dios para ser liberada de la corrupción a la que fue sometida por el pecado y trasladada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso significa que el área de lo político y de lo gubernamental y todas las demás áreas, educación, ciencia, tecnología, arte, etcétera, están esperando que los cristianos tomemos nuestra responsabilidad e ingresemos en esas áreas para la transformación de esas áreas, trabajemos en esas actividades para la transformación de esas actividades y la reconciliación de ellas con el Señor. Y por el otro lado, en Hechos capítulo 3, versículo 21, también la palabra del Señor nos dice que es necesario que el Señor Jesucristo sea recibido en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Antes de la venida del Señor hay cosas que necesitan ser restauradas y la venida del Señor está pronta. No va a depender de si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer o no, depende del tiempo establecido por el Señor, pero nosotros debemos ser los que preparemos la restauración de todas las cosas para cuando venga Jesús a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Entonces tenemos que tener claro que los creyentes somos los agentes de esa reconciliación mientras Cristo viene por su iglesia y para el establecimiento de su reino milenial. De hecho, la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23 dice algo que es muy importante y que debe ser algo muy importante para nosotros. Dice la palabra que el Señor nos dio, el Padre nos dio a Jesús como la cabeza de la iglesia y lo sometió todo y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y que la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ojo, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ese todo significa todo. Educación, ciencia, primero nuestras vidas personales, nuestras vidas familiares, nuestras vidas laborales, nuestras vidas sociales, nuestra vida eclesiástica, nuestra vida nacional, y ese todo lo llena en todo. Ese todo también implica la ciencia, la educación, los negocios, la política, la recreación, el gobierno, absolutamente todas las cosas. Recordemos también que la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 9 al 10, que el Señor Jesucristo nos dio a conocer el misterio del Padre a través del Señor Jesucristo y de su palabra, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y la dispensación del cumplimiento de los tiempos es en este tiempo. Por lo tanto, la palabra de Dios nos está enseñando que necesitamos nosotros los creyentes, como ministros de la reconciliación, traer todas las cosas a los pies de Cristo, someter todas las cosas a Cristo. Vuelvo a repetir, educación, arte, ciencia, tecnología, economía, finanzas y entre ello lo político y lo gubernamental. En Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9, la palabra de Dios nos dice que usted y yo somos colaboradores de Cristo en cuanto a la obra que Él está haciendo en el mundo, y parte de la obra que Él está haciendo en el mundo es reconciliar todas las cosas con Él. Por lo tanto, nosotros somos reconciliadores de todas las cosas con Cristo. Y en Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 1 también la palabra de Dios nos enseña que somos nosotros colaboradores de Él. Por el otro lado,
Otro argumento adicional es que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, no nos va a hacer, ya nos hizo. La palabra de Dios lo dice claramente en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, que al que nos lavó y nos limpió con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Por el otro lado, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10 al 13, nos dice lo mismo, pero también nos dice con qué objetivo. Dice la palabra, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ese reinar no significa autoritarismo, ese reinar significa servicio, ese reinar significa administrar todas las cosas con una buena mayordomía para Dios, traerlas al Señor bajo el señorío de Cristo, y eso implica todas nuestras actividades, todas las actividades humanas. Entonces Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos con Él y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y notemos que esto está en el capítulo 5, antes de que el Apocalipsis nos hable de todos los juicios de la tribulación. Entonces esto también aplica para antes del arrebatamiento. Y dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, lo que esto nos está enseñando es que usted y yo somos reyes y sacerdotes, en primer lugar, para reinar sobre la tierra, y en segundo lugar, para reinar en el ámbito de lo espiritual. En el ámbito de lo natural es reyes, y en el ámbito de lo espiritual es sacerdotes. La palabra de Dios nos dice que en Mateo capítulo 16, cuando Jesús establece la iglesia, que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Por lo tanto, la parte de ser reyes significa que tenemos autoridad sobre el mundo natural. Dios nos ha dado autoridad sobre el mundo natural, pero también nos ha dado autoridad sobre el mundo espiritual. ¿Y para qué es esa autoridad? Para que traigamos todas las cosas bajo el señorío de Cristo, porque Cristo merece, es digno de tomar el poder en cada una de esas cosas, las riquezas de esas cosas, la sabiduría de todas esas cosas, la fortaleza, la fuerza de esas cosas, la honra, la gloria y la alabanza de todas esas cosas. Todo eso debemos traerlo a los pies de Cristo como reyes y sacerdotes. Mezclar el pensamiento, como dije al principio, mezclar el pensamiento bíblico con el pensamiento griego, que es humanista, secular y ateo, es una trampa diabólica. De hecho, la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 30, que es necesario que yo mengüe, lo humano mengüe, y que Cristo crezca. En Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 8, la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre y en cualquier fuerza humana. Eso es en el humanismo. Pero bendito el hombre que confía en Jehová. Por el otro lado, el pensamiento griego, como ya mencioné, es eminentemente humanista. Pone al hombre como el centro de todas las cosas y a Dios como su mandadero, prácticamente, mientras que el pensamiento bíblico es totalmente cristocéntrico, pone a Dios en el centro de todas las cosas y a nosotros como sus hijos, sus hermanos, siervos, colaboradores con Él en la obra de reconciliación de todas las cosas con Él, en la obra de transformación de no solamente de nuestras vidas personales, sino de nuestras vidas matrimoniales, familiares y sociales en todos los ámbitos de la actividad humana. En este tiempo y en los últimos tiempos específicamente,
ambos pensamientos está profetizado en la palabra de Dios que van a chocar, no solo en el plano espiritual, sino también en el plano de lo natural. En Zacarías capítulo 9, versículo del 12 al 14, la palabra de Dios dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Notemos algo que dice la palabra, y la palabra dice: he entesado para ti a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión. Sión, cuando la palabra se refiere a Sión, se está refiriendo a todos los creyentes en el Señor. Y usted y yo hemos sido hechos Sión el día de hoy. ¿Por qué? Porque Sión es el lugar de la morada de Dios. ¿Y dónde está la morada de Dios el día de hoy? Está en nosotros. Por lo tanto, nosotros somos esos hijos de Sión a los cuales el Señor despertará contra tus hijos, oh Grecia, dice la palabra, y te pondré como espada de valiente. Eso está hablando de un choque, de una confrontación entre lo griego, la filosofía griega, el espíritu de Grecia, y lo bíblico, el espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. Entonces estamos llamados por el Señor a que, en lugar de dejar esas áreas de la vida humana en manos del diablo, vengamos como hijos de Dios, con el poder de Dios, con la autoridad de ser reyes y sacerdotes, a involucrarnos en esas áreas, a trabajar para tomar el liderazgo y acabar con cualquier usurpación que el diablo esté haciendo de todas esas cosas. Recordemos también lo que dice la palabra en Proverbios 29:2, que cuando los justos gobiernan, la ciudad es engrandecida, mas cuando los impíos gobiernan, la ciudad es trastornada. En otras palabras, si seguimos nosotros pensando que lo político no es un campo en el cual Dios deba participar, la iglesia deba tener alguna función y los cristianos debamos participar, entonces lo que estamos haciendo es dejándole el campo al diablo en lugar de ser ministros de la reconciliación como Dios nos ha llamado. Muy bien, vamos a dejar esta cápsula acá y en la próxima entrega seguiremos desarrollando los otros tres argumentos falsos que se oponen o que supuestamente fundamentan el que el cristiano no debería participar no solo en la política y en el gobierno, sino tampoco en la ciencia, en las artes, en el deporte. Hay una especie de condenación, de ideología de condenación dentro de ciertos sectores de la iglesia para toda aquella actividad que los cristianos realizan que no es una actividad eclesiástica. Y esto también esta enseñanza está llamada a romper con ese pensamiento que es totalmente equivocado. Así que los espero el próximo viernes, estar pendientes porque el próximo viernes vamos a continuar y desarrollando los otros tres argumentos que se esgrimen en contra de la participación de los creyentes, pero en las cuestiones de la ciencia, la tecnología, el arte, el deporte, la política, el gobierno, etcétera. Necesitamos cambiar esa manera de pensar y comenzar a pensar tal como piensa la Biblia. Todo es de Dios, por Dios y para Dios. Nosotros somos los colaboradores de Dios para reconciliar todas esas cosas con Cristo, de tal manera que Cristo tenga la preeminencia en todo y llene todo en todo. Muy bien, lo vamos a dejar acá. Muchas gracias por conectarse, por sintonizar. Si puede compartir, si esto ha sido de bendición para su vida, compártalo con otras personas también para comenzar a destruir ese argumento falso y principalmente
comencemos a no condenar y más bien a apoyar, a orar, a interceder por todos aquellos que están tomando ese llamamiento, principalmente en este tiempo en el área de lo político y lo gubernamental, optando a puestos de elección popular aquí en Guatemala. No los condenemos, más bien oremos por ellos, que se haga la voluntad de Dios en sus vidas y que si llegan a ocupar esos puestos para los cuales se están aplicando, que si llegan a contar con el voto de las personas y principalmente con respaldo de Dios, entonces sean personas que hagan un ejercicio de su actividad política digno del Señor y trayendo todas las cosas de su actividad bajo el señorío de Cristo, bajo los principios de la palabra de Dios. Muy bien, bendito el Señor que nos ha permitido este tiempo. Le damos gracias por su palabra, gracias por su Espíritu Santo, gracias a cada uno de ustedes por conectarse y nos esperamos contar con su audiencia para nuestra próxima transmisión. Que el Señor les bendiga, tengan una linda tarde y un abrazo para todos.